Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Cuerpo Médico. Les saluda Sara Abu Sabah y el día de hoy transmitiendo desde el Jardín Botánico del Instituto Nacional de Salud en el Ministerio de Salud aquí en Jesús María. El día de hoy en el programa tenemos información súper rica que además les va a servir para que lo apliquen de manera práctica, porque en el segmento de nutrición y en diferentes momentos a lo largo del programa les voy a contar desde aquí cuáles son aquellas hierbas que nos pueden servir para poder aliviar los síntomas respiratorios, sobre todo si son de tipo alérgico. Pero yo no estoy solo en el programa, por supuesto. En estudios están mis compañeras, así que rápidamente le doy pase a Fátima para que nos cuente qué va a tener en el estudio. Fátima, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, y feliz de que estés en este lugar tan importante que tenemos para la investigación en un país como el nuestro, donde tenemos a grandes doctores, grandes investigadores, pero que no podemos dejar de lado también todo el aporte de la medicina tradicional. Y aquí en Cuerpo Médico les llevamos toda la información necesaria para entender las enfermedades, para estar informados, pero sobre todo el objetivo que tenemos es que ustedes no se automediquen, que no se asusten con un diagnóstico, que no estén solos si tienen que pasar alguna enfermedad. Está la familia, estamos nosotros, Cuerpo Médico, todo el equipo de TV Perú y por supuesto hoy también tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la sinusitis. ¿Qué pasa con esta enfermedad? ¿Cómo así nos puede dar? ¿Es verdad que se trata de un resfrío mal curado? ¿A los niños también les afecta? ¿La puedo curar yo en casa solamente con pastillas que puedo adquirir en una farmacia? ¿O necesito el diagnóstico de un médico? Hoy tenemos a una gran especialista y vamos a hablar de todos estos temas aquí en Cuerpo Médico. Pero también Aura nos va a traer otro punto fundamental de la percepción que podemos tener los que estamos enfermos o qué otras cosas podemos confundir quizás con la sinusitis, Aura. Por supuesto, Fátima. Vamos a aprovechar un poco esta coyuntura que igual no nos deja de sorprender, a la que denominamos la cuarta ola de estos contagios del coronavirus. Igual queda esta duda un poco en el aire, ¿no? ¿Por qué existen personas que aún no se han contagiado, que afortunadamente aún no se han contagiado? Bueno, vamos a desarrollar un poco este tema en torno a una serie de palabras, como lo es la memoria inmunológica. Y para profundizar un poco sobre el tema, vamos a tener también a un especialista que es vocero del MINSA, definitivamente. Entonces yo creo que los temas que vamos a tocar, tanto Sara desde el Jardín Botánico, tú desde la sinusitis, que tiene síntomas bastante parecidos, a veces se confunde con un resfrío y el resfrío hoy en día es algo que de pronto también se confunde con estar contagiado del COVID. Entonces hay un tema bastante interesante. Bueno, queremos decirles a todos ustedes que ya nuestras líneas telefónicas están abiertas, 619-0741, 619-0779 y 619-0780 para que se puedan comunicar y para que puedan hacer las preguntas respectivas. Y por supuesto también pueden hacer todas sus consultas en nuestras redes sociales. Esto es Cuerpo Médico y empezamos así. Ya estamos de regreso en Cuerpo Médico y hoy nos acompaña una gran especialista, la doctora Merly Carvajal. Ella es especialista justamente en otorrinolaringología del Hospital Arzobispo Loaiza para hablar sobre la sinusitis. Doctora, bienvenida, un placer tenerla en Cuerpo Médico. Hemos pasado el tema de la pandemia, hemos estado muy asustados y muchas personas han descuidado ciertos tratamientos e incluso han confundido diagnósticos. ¿Qué es la sinusitis y por qué a veces se confunde con otras posibilidades de enfermedad? Buenas tardes, Fátima. Un gusto compartir contigo.
En realidad, la sinusitis es una enfermedad, es un proceso inflamatorio de la mucosa de la nariz, de los senos paranasales. Y bueno, los síntomas que dan son muy similares a otras patologías como la rinofaringitis, que son los resfríos comunes, e incluso como la rinitis alérgica. Entonces, eso hace que el paciente se confunda y piense que puede tener una u otra enfermedad, y de allí ese problema de la confusión de diagnósticos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una sinusitis que no se trata a tiempo? ¿Puede empeorar, nos puede complicar para tener otra patología, como usted lo mencionaba? Claro, en el caso de la sinusitis hay que ver el origen. Puede ser de tipo viral, puede ser bacteriana e incluso de tipo fúngico. Generalmente la mayoría son de tipos virales y va a depender mucho de la duración. Generalmente un paciente con una sinusitis de origen viral al quinto día, cuarto, quinto día debe de estar mejorando. Pero si en vez de mejorar este paciente empieza a empeorar, es porque probablemente hay una sobreinfección bacteriana. Y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque va a necesitar probablemente tratamiento antibiótico y otros tipos de alternativas para controlar esa patología. ¿Y es cierto que una gripe mal curada, es decir, sin tomar ningún medicamento, me puede producir una sinusitis? O a los niños cuando nos decían, por favor, tienes que sonarte esa nariz porque si no te va a dar sinusitis. ¿Es cierto estas cosas que se dicen en la vida cotidiana? Lo que pasa es que en el caso de una rinofaringitis se inflama la mucosa de la nariz, de los senos paranasales y pues es de origen viral al inicio, pero como vuelvo a insistir, a veces hay una sobreinfección bacteriana y esto sí condicionar ya un cuadro de rinosinusitis, que en realidad ese es el término adecuado para esta enfermedad. Porque recordemos que la vía respiratoria no es una sola, es todo un conjunto, entonces no podemos aislar senos paranasales de la parte nasal. Entonces el término sería rinosinusitis. Muy bien, vamos aprendiendo también aquí en Cuerpo Médico. Permítame una llamada, ya tenemos a Lourdes en la línea telefónica desde Comas. Lourdes, buenas tardes, aquí la doctora Carvajal la escucha. Buenas tardes, señorita. Doctora, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Yo he tenido durante todo, prácticamente como 5 o 6 años aproximadamente, alergias, sea por el polvo o sea por un olor de detergente o un olor o perfume que es demasiado fuerte, y comienzo yo con el destilamiento. No es mucosidad, sino el destilamiento como agüita. Si no tomo una pastillita que es la citricina, lamentablemente estoy todo el día, hasta puedo gastar un rollo de papel higiénico. Yo quiero saber si eso, si no me trato, me va a provocar sinusitis. Muy amable, gracias. Muy bien, Lourdes, vamos a escuchar a la doctora Carvajal. Claro, este es otro proceso que también se confunde mucho, las rinitis alérgicas. ¿Qué es lo que sucede con un paciente con rinitis alérgica? Su mismo sistema, digamos, el sistema inmunológico es el que reacciona y produce una inflamación de toda la mucosa nasal. Y los síntomas característicos en una rinitis es pues la rinorrea acuosa, o sea, la mucosidad, el moquito que vemos cayendo, pero que generalmente es cristalino. Pero en el caso de la sinusitis, esta rinorrea ya se torna mucopurulenta. Entonces, un paciente con rinitis alérgica sí puede llegar a la larga, si es que no se controla en la forma adecuada, una sinusitis por complicación de la rinitis alérgica. No es que todos los pacientes con rinitis van a hacer una sinusitis, pero sí se pueden complicar. Y aquí también hay que ver si es que este paciente tiene otros factores añadidos, es decir, si tiene tabique desviado, si tiene cornetes hipertróficos, si es que tiene alguna alteración. Incluso algo muy importante que a veces olvidamos es que los senos paranasales tienen una serie de células que tienen unos vellitos que son cilios y que se hace un barrido mucociliar dentro del mismo organismo. Entonces, si tenemos una alteración anatómica, un tabique desviado, pues esto impide que el drenaje del moco. Entonces, esto a la larga sí puede condicionar una sinusitis aguda. Por lo tanto, en esta paciente es muy recomendable que acuda a su médico, específicamente a un otorrinolaringólogo. Bueno, ya lo saben entonces, y además nos ha dado un truco aquí la doctora, ¿no? Dependiendo de la coloración del moco que tenemos, nos podemos dar cuenta, pero siempre tenemos que ir al especialista. ¿Se trata de algo alérgico o de una sinusitis? Nos vamos ahora con Sara, que nos tiene hoy mucha información desde el Jardín Botánico. Sara, cuéntanos.
Gracias, Fátima. Y efectivamente, aquí desde el Jardín Botánico también estoy muy bien acompañada. Hoy tenemos también un invitado en este segmento. Se trata del biólogo Jorge Cabrera del Instituto Nacional de Salud, quien me va a acompañar para que nos explique y podamos compartir con todo el Perú y descubrir plantas que de pronto son parte de nuestra naturaleza, pero que además tienen propiedades. Y estamos junto a una que tiene una florescencia muy, muy linda. Cuéntenos, doctor, ¿de qué se trata? Buenas tardes, Sara. Un saludo a todos los televidentes. Estamos frente a una bovinzana. Es una planta amazónica, por ejemplo, utilizada en esos lugares para bajar las fiebres. Es de la familia del frejol, como le mencionaba hace un instante, ¿no? Y tiene unas flores muy bonitas, ¿no? Y muy atractivas. Ahora, nos comenta que esta tiene la propiedad de poder ayudarnos a reducir la fiebre. Así es. ¿Cómo es que se utiliza y qué parte de ese arbusto se usa? Se utilizan las ramas jóvenes, ¿no es cierto?, a manera de infusión. Esa es de acá, entonces. Exacto. Cuando tenemos las plantas y partes blandas de la planta, se recomiendan infusiones, ¿no? A diferencia de las partes duras de la planta, donde se recomiendan cocimientos, ¿no? Pero en ese momento, por ejemplo, estoy con mi niño que tiene 38,5 de fiebre. ¿Esto va a reemplazar la medicina para poder bajar la fiebre o es una cosa complementaria que puede ayudar? Bueno, definitivamente nosotros recomendamos, doctora Sara, siempre recurrir al médico. Claro. Nosotros no podemos reemplazar al médico, que es el profesional que prescribe. Sin embargo, ante la ausencia de un médico en las comunidades amazónicas, saben de que las porciones pequeñas de esta bovinzana en agua caliente pueden ayudar a que este mate pues reduzca la temperatura del niño, ¿no es cierto? Mientras nos da oportunidad de poder ir al médico también. Claro, es decir, las personas van dando esta pequeña infusión y simplemente para recordar a la gente que está en nuestra Amazonía o en los lugares alejados donde la medicina tal vez no llega y estos son los recursos que tienen. ¿Hay alguna dosis tóxica? ¿Hay algún límite de uso de esta planta para poder bajar la fiebre? Como toda planta, doctora Sara, nosotros nunca recomendamos el abuso, ¿no? Claro. Hay que tener mucho cuidado también con el uso de las plantas, son naturales, pero nos podrían hacer algún tipo de daño. Cuando nosotros ya vemos de que la fiebre bajó, hay que suprimir el uso de esta planta. Y un uso por más de 3 días también no es recomendable, ¿no? Siempre hay que recurrir al médico. Y tan importante acompañar con buena hidratación en caso de fiebre porque los niños pequeños sobre todo y los adultos mayores se deshidratan rápidamente. De hecho, ahora estamos en una temporada donde los procesos respiratorios van ocurriendo con más frecuencia y nuestro sistema inmunológico queremos que esté bien protegido. Y justamente estamos al lado de una planta muy importante y muy representativa de nuestro país. Cuéntenos un poquito. Así es, estamos frente a la uña de gato, la Uncaria tomentosa de la familia Rubiácea, que es, como usted ha dicho, doctora Sara, una planta emblemática de nuestra medicina tradicional, pero que incluso ya entró pues a los estudios académicos, tanto es así que la fitofarmacopea norteamericana, se lo mencionaba, ya la incluye, ¿no?, como una de las plantas en sus ediciones, por sus propiedades fortalecedoras del sistema inmune, ¿no? Que duda cabe que la uña de gato se usa ancestralmente en el Perú y fíjese las propiedades que ahora nos brinda, ¿no? Claro, ¿qué parte de la planta se usa y de qué manera para este objetivo de ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmune? Se usan las cortezas, es decir, los tallos. Vamos a mostraros acá. Exacto, a ver, vamos a ponernos por aquí con ayuda de los amigos. Vamos a utilizar las cortezas de esta planta, ¿no? La corteza podemos trozar una parte del tallo. Y esa parte del tallo la tenemos que hervir, doctora Sara. No la podemos hacer polvito, como algunas veces algunos toman algunas cápsulas de uña de gato y dicen, voy a hacer polvito de la corteza y me lo voy a tomar. No hemos extraído nada. Okay. Hay que hervirlo 15 minutos. O en todo caso también preparar macerados. Ya son muy famosos los macerados amazónicos, donde se tienen pues pedazos de corteza, uña de gato, y este extracto hidroalcohólico absorbe los principios activos de la uña de gato, ¿no? Qué importante tener en cuenta eso que nos menciona, ¿no? Que a pesar de que en la corteza está, por ejemplo, esos componentes activos, la forma de preparación, la cantidad, la dosis tiene justamente un fundamento importante y por eso nuevamente acá estoy muy contenta de estar con investigadores que justamente nos dan esta información útil para poder utilizar mejor todas estas plantas. Fátima, yo te doy pase y estoy muy atenta a todo lo que tienes que contarnos porque la rinitis alérgica que se complica y luego nos da la sinusitis es un tema para muchas personas, el pan de cada día y sufren bastante, así que aquí quedo atenta. Muchas gracias, Sara, y qué interesante toda la información que nos traes desde el Jardín Botánico. Cuánta información y miren, pues,
toda nuestra medicina tradicional a nuestro alcance, pero lo importante es que debemos de ir al médico y luego podemos acompañarnos ya de toda esta propuesta. Vamos ahora con las llamadas. Sí, ya tenemos a Elizabeth desde Surquillo que le quiere hacer la consulta a la doctora Carvajal. Elizabeth, buenas tardes, la doctora le escucha. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Fátima. Soy una persona de 50 años de edad. Yo hace 7 años tengo mucosidad, sea verano o invierno. Yo quisiera saber si estamos hablando de una rinosinusitis y es que si a la larga se me puede complicar. Muy bien. Gracias. Muy bien, aquí la doctora nos va a explicar. Mira, buenas tardes. Considerando que este es un cuadro bastante prolongado, me refiero es que ya son años, habría que descartar primero si tratamos de una rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque en el cuadro de una sinusitis, en el caso que sea crónica ya es cuando dura más de 12 semanas, en el caso tuyo, si es que lo fuera, estaríamos hablando de una sinusitis crónica. Hay otros síntomas, no solamente es la mucosidad, no solamente es la rinorrea. Generalmente el paciente con una sinusitis crónica ya empieza a tener cefalea, o sea, dolor de cabeza, presión a nivel ocular, presión facial. El paciente agacha la cabeza y siente como que algo va a caer. La descarga misma de la rinorrea es posterior, es decir, va por detrás de la nariz. El paciente a veces puede tener halitosis, puede tener mal aliento, por el mismo que la mucosidad que pasa es de tipo purulento y puede dar esa sensación. Entonces hay que ver en tu caso si es que tienes estos otros síntomas asociados o solamente tienes esta rinorrea acuosa cada cierto tiempo, a veces con el cambio de clima, y entonces allí podríamos diferenciar si estamos hablando de una rinitis alérgica o de una rinosinusitis, en este caso de tipo crónica. Vamos ahora, doctora, con preguntas de las redes sociales y ya están también todo nuestro equipo de producción listos para recibir sus consultas. Amelia Cárdenas dice, mi hijo de 8 años sufre de constantes estornudos en esta época del año y también cuando está en ambientes con mucha vegetación. ¿Cómo puedo reconocer si tiene sinusitis? Y esta pregunta también, doctora, va asociada al cambio de clima, ¿no? ¿Tiene que ver que entremos al otoño, que estemos en el invierno para que se den estos casos? Sí, en realidad los cuadros infecciosos respiratorios son más en esta época del año, en clima más frío, por la misma humedad que se produce, entonces es más factible que el paciente pueda enfermarse de cuadros respiratorios, generalmente virales, ¿no? Pero en el caso de esta paciente específico que nos menciona que el niño está estornudando constantemente y más cuando está expuesto a vegetación, podemos estar hablando de una rinitis y justo la vegetación es lo que podría estar desencadenándole el cuadro de rinitis alérgica a este niño más que una rinosinusitis. ¿Y tendría que ir a un pediatra o de frente a un otorrino? Lo ideal es la evaluación primero del pediatra. El pediatra ya va a considerar si es que puede estar dentro de su manejo o lo tendría que derivar hacia el otorrinopediatra. Muy bien, entonces ya lo saben lo importante que es ir al médico especialista para ver este caso y estamos hablando de un pediatra. Nos vamos ahora con Aura, que como siempre nos trae importante información. Aura. Por supuesto, Fátima, y escuchaba también a Sara hablar sobre el sistema inmunológico y es aquí donde de pronto surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no nos hemos contagiado de COVID? ¿Por qué hay personas que aún afortunadamente no han pasado por este cuadro que ha sido letal y que ahora se está volviendo, como conversaba con el especialista, de pronto hasta endémico? Pero bueno, a lo largo de la pandemia justamente de la COVID-19 es probable también que hayamos escuchado o hemos tenido familiares, conocidos, amigos que afortunadamente, como ya mencioné, no llegaron a contagiarse en ningún momento, pese a haber estado expuestos a este virus precisamente. Y ante esta aparente inmunidad, que es que así se le denomina, muchos especialistas han determinado que existen probablemente grupos de personas que tienen una fuerte defensa celular, es decir, que pueden tener una memoria inmunológica. ¿Pero a qué denominamos memoria inmunológica o cómo puede precisamente haber obtenido estas defensas de un virus que es nuevo? Y es que de pronto estas personas a lo largo de su vida se han contagiado de una serie de resfríos, alguno de ellos generado por algún coronavirus, que hoy en día le dieron esta inmunidad o esta generación de defensas ante el SARS-CoV-2. Por otro lado, también los estudios mencionan que hay personas que pueden resultar menos contagiadoras, vamos a utilizar este término, y es que a pesar de dar positivo en la prueba de diagnóstico, lo más probable es que no hayan generado contagios en el entorno más cercano. Finalmente, para profundizar en este tema y saber si realmente nuestra composición genética puede ser la clave para ser resistente
a un contagio de SARS-CoV-2. Estamos con el doctor César Munaico, que es director de Vigilancia en Salud Pública de CDC. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, creo que lo primero que queremos saber es que si es posible generar esta inmunidad debido a la composición genética para así generar una resistencia al contagio de la COVID-19. Bueno, hay algunos estudios que hablan de una inmunidad cruzada, ¿no?, con los coronavirus humanos. Pero también depende mucho de la exposición, ¿no? Por ejemplo, en epidemiología nosotros sabemos pues que cada vez que nos exponemos frente a una persona que está infectada, no hay un 100% de que se dé el contagio, ¿no? Existe una probabilidad de contagio, probabilidad de transmisión. Entonces esa probabilidad depende mucho de varios factores, ¿no? De la exposición per se, ¿no? De qué tan cerca estoy de la persona, cuánto tiempo estoy conversando con ella, si el ambiente es cerrado, es abierto, si estoy usando mascarilla, si no. Entonces son varios factores que intervienen, ¿no? Y eso obviamente hace pues que muchas personas no se hayan contagiado, ¿no? Porque probablemente la exposición que han tenido ha sido una exposición muy baja y eso ha asegurado pues que no se contagien. Y por otro lado, lo que comentabas es que hay se hablan algunos estudios de que hay inmunidad cruzada con otros coronavirus humanos que vienen circulando ya desde hace mucho tiempo. Bueno, le comento como anécdota, doctor, Fátima, tú lo sabes también, Cuerpo Médico nunca dejó de seguir, de transmitir precisamente o brindar información desde el día 1 que apareció, que empezamos fuertemente con la primera ola de la pandemia y hasta el día de hoy yo no me he contagiado. Entonces creo que eso es observable de alguna manera y habla un poco de lo que usted está mencionando. Sin embargo, el MINSA también menciona que estamos pasando por una cuarta ola. Es más, indican que los contagios han subido en un 5% y lo último que mencionaron es que durante la semana o en esta semana han habido más de 11.000 casos de contagios, siendo Pachacamac e Independencia los distritos con mayor incidencia precisamente. ¿Qué nos puede comentar sobre esta cuarta ola? Sí, bueno, actualmente ya el Ministerio de Salud ha declarado que estamos en una cuarta ola debido a que se han incrementado de manera importante los contagios, principalmente en Lima, y vemos algunas regiones también que están incrementando el número de contagios. Felizmente solamente se ha dado este incremento en función a los casos, pero no tenemos un incremento ni en hospitalizados ni en fallecidos. Pero es importante recordar a la población pues, que tenemos que seguir manteniendo las medidas preventivas para evitar que estos contagios, ¿no?, continúen incrementándose día a día. Bien, ahora doctor, justamente lo conversábamos hace un ratito. Hay personas que usan mascarilla, hay personas que ya no la quieren usar. Es más, se ha dado esta flexibilidad hasta en los centros mínimamente abiertos, por ejemplo, hasta los cines, porque ya se puede ingerir comida. ¿Qué nos puede usted mencionar sobre las investigaciones que están realizando en la CDC? Sí, bueno, nosotros estamos realizando algunas investigaciones para poder entender por qué las personas usan y no usan mascarilla. Y tenemos diferentes grupos, ¿no? Hay personas que usan mascarilla por convicción, porque obviamente tienen miedo a contagiarse, pero hay otras personas donde la percepción de riesgo de contagiarse es muy baja, ¿no? Principalmente en jóvenes, inclusive en adultos mayores, ¿no? También hemos encontrado que hay personas que ya tienen 3 vacunas, ¿no?, o 4 vacunas, que dicen, bueno, ya estoy vacunado, ya no debo usar mascarilla, ¿no? Entonces son diferentes circunstancias que se dan, ¿no? Pero sí es importante recordar a la población que la mascarilla es una herramienta importante para evitar el contagio, ¿no? Y la mascarilla tiene que ir de la mano con la vacunación. A pesar que estemos vacunados, hay una posibilidad que nos infectemos, pero obviamente la persona que tiene sus vacunas completas, 3 dosis o 4 dosis, la infección va a ser leve, ¿no? No va a tener ningún problema, no se va a complicar. Finalmente, lo ideal sería que todos al final nos infectemos para poder generar esta inmunidad y que esto se vuelva endémico. Bueno, en realidad, al inicio de la pandemia se hablaba bastante de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que quiere decir que un porcentaje de la población que se infecte, con eso se va a detener la pandemia, pero en realidad para esta enfermedad ese principio no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque estas variantes, ¿no?, lo que hacen es engañar al sistema inmune, ¿no?, y aún estando vacunados nos podemos infectar. Pero lo importante de las vacunas es que previene las complicaciones y la muerte. Por eso es importante la vacunación. Y hablando de vacunación, prevención, doctores, es inevitable que se lo pregunte en realidad. Efectivamente, las mascarillas sirven para evitar contagios de otros virus letales, como por ejemplo ahora con la aparición de la viruela de mono ya se han reportado 3 casos. Desde su área, ¿qué nos puede comentar? Bueno, esta es una enfermedad que se ha presentado principalmente en África y actualmente estamos viendo un brote en Europa y en otros países. Ya en el país tenemos 3 casos y lo importante aquí son las medidas preventivas, ¿no? Esta enfermedad se contagia principalmente por un contacto muy cercano, ¿no? Un contacto con las secreciones
o con las lesiones o con la respiración, pero requiere de un contacto cercano. Por otro lado, hay que aclarar algunas dudas, ¿no? Esta enfermedad no va a generar otra pandemia y hay que estar tranquilos en ese sentido. Son brotes que se están presentando en varios países y se está trabajando para poder controlarlos. Bien. Bueno, también, doctor, por supuesto, la idea de tener estos segmentos, la idea de tocar estos temas es para informar, para prevenir y no precisamente para generar alerta y pánico, porque de pronto es ahí donde empiezan las confusiones y estamos tratando de llevar la información certera con los especialistas adecuados. Finalmente, para cerrar, doctor, recomendaciones al público en general sobre la vacunación, sobre el distanciamiento, sobre las medidas de bioseguridad que ya deberían estar instaurados en nuestra sociedad. Así es, si bien es cierto la pandemia nos ha traído cosas malas, pero también nos ha traído cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo el uso de mascarilla, ¿no? Y que este uso de mascarilla no solamente sirve para evitar el COVID, sino para evitar influenza y otros virus respiratorios. El lavado de manos también, que es algo muy importante, que también sirve para COVID, sirve también, por ejemplo, para enfermedades diarreicas. Hemos visto una disminución de las enfermedades diarreicas en todo el país, ¿no? Y así como la evaluación de riesgo, ¿no? Mantener la distancia, estar en lugares muy ventilados para evitar el contagio, son cosas que tenemos que ir quedándonos, ¿no? Que son cosas positivas y que tenemos que seguir manteniendo a lo largo de todo este tiempo. Bien, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que me quedo con este mensaje de no hay que temerle a la vacunación, hay que seguir con el proceso regular del Plan Nacional de Vacunación desde muy niños definitivamente y también terminar con nuestras dosis y si es necesario aplicar más de acuerdo a las investigaciones y lo recomendado, pues eso va a ser lo más adecuado para la prevención. Hemos estado con el doctor César Munaico, que es director de Vigilancia en Salud Pública de CDC. Pero Fátima, es aquí donde de pronto podemos tener esta asociación entre algunos síntomas de resfrío y algunos síntomas de resfrío que también ahora se confunden con COVID, ¿no? Y es ahí donde la sinusitis entra precisamente para aclarar todos estos temas. Bueno, justamente aquí estábamos comentando con la doctora Carvajal, que además lo conoce al doctor, ¿no, doctora? Usted me contaba que es un gran estadista. Sí, es de la facultad. Bueno, yo vengo de Ica, es de la Universidad de Ica. Ahí está Ica, un saludo para toda la gente en Ica. Ambos doctores que tenemos hoy en el estudio representan a esta hermosa parte del Perú y ahí están para saludarse también, doctores, que ustedes han estado juntos estudiando. Si gusta, puede saludarla. Sí, bueno, doctora Carvajal, un saludo. Qué coincidencia más grata. Bueno, dos iqueños acá representando muy bien a la medicina peruana y ya estaremos prontos con el sur y tendremos que hacer un programa también sobre los beneficios del pisco, ¿no? Para la salud. Es otro tema, muy bien. Seguimos aquí con la doctora Carvajal hablando sobre sinusitis. Muchas gracias, Aura, por tus aportes siempre. Nos vamos ahora con una llamada, ya tenemos en la línea telefónica y gracias a toda la gente que nos escribe. Está Carla desde San Martín de Porres. Carla, la doctora Carvajal escucha, adelante. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo he sido diagnosticada el año pasado con sinusitis crónica, pero bueno, anteriormente sí presentaba estos síntomas muy leves, ¿no? Pero ya con el tiempo luego me dijeron que se había convertido en una sinusitis crónica. La pregunta es, bueno, esta situación se presenta esporádicamente, ¿no? Tengo cefaleas constantes, presión en la vista, me pesa mucho la cabeza, inclusive las partes de los molares del lado derecho me empiezan a doler demasiado y bueno, ya con esos síntomas ya presiento que va a venir algo peor. Y bueno, la pregunta es si esto es normal que aparezca así esporádicamente. Y ni bien ya empiezo a sentir estos síntomas, tengo que tomar las pastillas para poder calmar esta situación, ¿no? Y poco a poco se va controlando. Y la segunda pregunta es que si, bueno, esto también tiene alguna relación con el oído, ¿no? Sí, porque me ha dejado creo unas secuelas ahí porque a veces siento como que un zumbido o me duele el oído constantemente, ¿no? Muy Esa bien, es la pregunta. Muchas gracias, Vamos a hacer la pregunta a la doctora Carvajal, doctora. En el caso de la sinusitis crónica de la paciente que menciona, ¿por qué cada cierto tiempo tiene síntomas? Porque justo probablemente puede estarse asociando con cuadros infecciosos respiratorios que exacerban el cuadro inflamatorio crónico que ya tiene de base. Pero esto no quiere decir que se cure su sinusitis crónica y que de ahí nuevamente reaparezca, no, es simplemente se exacerba. O sea, en el caso de la señora tiene una sinusitis crónica, pero que cada cierto tiempo se reagudiza.
Entonces, en estos cuadros hay que evaluar muy bien a la paciente. Muchas veces tenemos que ayudarnos con exámenes imagenológicos como una tomografía, en el caso de los pacientes con sinusitis crónica, para ver cuántos senos paranasales y qué tan inflamados o qué tan comprometidos puedan estar. Porque no es lo mismo hablar de una sinusitis solo de tipo maxilar que una de tipo esfenoidal, frontal o una pansinusitis que puede afectar incluso a todos los senos paranasales. Entonces, en ella sería ideal evaluarla con una tomografía. ¿Y por qué es que siente molestias en el oído? Porque recordemos pues que dentro de la nariz, hacia la parte posterior, también está la trompa de Eustaquio que se va a comunicar con el oído. Entonces, si esa zona se inflama, pues también se puede ver afectado la parte audiológica, la parte del oído medio, en este caso, básicamente. Y la importancia de continuar siempre con los tratamientos y no cortarlos, porque a veces solemos cortar, me siento un poquito bien corto el tratamiento y pueden también darse las complicaciones. Claro, hay que buscar otras patologías de base, porque, por ejemplo, ella puede tener una sinusitis crónica, pero a veces también se asocia a pólipos, que son unos tipos de tumores inflamatorios que pueden aparecer dentro de las fosas nasales. Entonces, sí o sí necesita una reevaluación con el otorrino y, como le menciono, hacer exámenes imagenológicos, incluso otros exámenes como la nasofibroscopía o endoscopía nasal, que también nos permite tener una evaluación más certera de qué es lo que está sucediendo dentro de la nariz. Bueno, la otorrinolaringología es todo un mundo, todo está conectado y por eso es importante, así es, ¿no? Otorrinolaringología. Hay una canción para aprender el término. Muy bien, vamos a hacer una pausa. La doctora Carvajal se va a quedar con nosotros para hablar sobre la sinusitis, pero Sara Abusabá sigue, por supuesto, dándonos información precisa. Ahí está Sara. Y ya, vamos rápidamente al corte porque ya todo el mundo quiere escucharla y conocer todo lo que nos ofrece este hermoso jardín botánico. El Perú es maravilloso. Ya, vamos a la pausa rápido y volvemos con Sara Abusabá. Nuestro biólogo Jorge Cabrera, quien está justamente aquí en el Jardín Botánico. Y detrás mío se encuentra justamente una de las plantas también representativas. Realmente es una liana. Es una liana, doctora Sara, es decir, no se puede apoyar en sí misma, ¿no? Y se trata de la ayahuasca, ¿no? Así es. Una planta maestra de la medicina tradicional peruana. Y hacia la derecha también, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la canela, ¿no es cierto? Como para más o menos dar una muestra, doctora Sara, que nosotros somos un mestizaje total, ¿no? Una planta nativa y la canela, una planta introducida, ¿no? Pero bueno, amigos, nosotros les habíamos dicho desde el inicio del programa que el día de hoy vamos a mostrar algunas plantas que pueden ayudarnos a mejorar los síntomas de los procesos respiratorios, sobre todo si se tratan de alergias. Así que en esta mesa tenemos una variedad de alternativas que ustedes desde sus hogares pueden también utilizar. Así que vamos a empezar por este lado de acá. Cuéntenos qué tenemos y cómo pueden usarlo las personas en casa. Bueno, ahí tenemos al famoso eucalipto, ¿no? Es una planta introducida en el Perú, pero que sin embargo puede tener mucha utilidad por sus aceites esenciales, por los componentes que sobre todo tienen las hojas, y la podemos usar en vaporización, doctora Sara. Pero conversamos también de la prevención que hay que tener de su uso en niños, en niños, ¿no? De muy corta edad. Pero antes de ir a ese punto, quiere decir que la vaporización me va a ayudar a despejar las vías respiratorias. Las vías respiratorias. Entonces yo lavo muy bien esas hojas, lo coloco sobre agua y voy a tratar de aspirar un poco ese vapor. Exactamente, ¿no? Pero en el caso de los niños, ¿cuál es la contraindicación? Que el aroma del eucalipto es sumamente fuerte, ¿no? Por la cantidad de alcanfor, de mentol que tiene, ¿no? Eucaliptol son sus componentes principales. Entonces, frente a eso, podríamos recomendar una alternativa, ¿no?
que es el caso de la manzanilla, que la tenemos aquí. La manzanilla nos puede ofrecer una vaporización más suave, ¿no? Más benévola en este caso para los niños de 2, 3 años que están congestionados, se le puede hacer aspirar los vapores de la manzanilla. De la misma manera, y es las flores y los tallos las colocamos en agua y permitimos que ese vapor lo aspire el niño. Exactamente, siempre bajo supervisión de la madre, el padre. A veces es pertinente colocar una toallita de repente encima de la cabeza del niño para que el vapor se concentre y podamos respirar todo lo que se... Y no solamente eso, tener cuidado además con la temperatura porque podríamos provocar quemaduras, así que siempre, siempre muy bien acompañados. ¿Qué más tenemos? Por acá Cuéntanos tenemos por acá. algunas plantas importantes que ya forman parte, doctora Sara, inclusive de algunos filtrantes, ¿no? Ya podemos ir a algunos supermercados y podemos encontrar algunos filtrantes, ¿no? Que tienen algunas plantas que nos ayudan, por ejemplo, a contener algunos resfríos, algunas gripes, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Esta es la muyaca, ¿no? Moelenbeckia volcánica, es una poligonácea. Acá al costado tenemos a la muña, que es una lamiácea, el Mintostachys mollis, que se caracterizan por sus propiedades antibacterianas, uno, y aquí por sus propiedades antivirales. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un proceso bronquial que tiene que ver con un tema bacteriano, es decir, yo hago infusiones y bebo las infusiones. Exacto. ¿Cuántas veces al día puedo tomarla? Eso lo puedo tomar como un agua de tiempo, siempre recomendando, doctora Sara. Claro. Nosotros no podemos estar 30 días tomando. Correcto, porque además pueden haber interacciones con fármacos y hay que tener mucho cuidado. Y en este Exactamente. caso, Igual. cuando es un tema viral, un resfriado común, por ejemplo. Exactamente, estamos hablando de un tema viral, entonces vamos a usar la muña, podremos usar las mentas también, las tenemos aquí, ¿no? Las mentas que es de la misma familia de la muña. Ahora, siempre como infusión. Exactamente, estamos hablando de plantas con partes blandas, ¿no? Son hierbas, Claro, ahora, infusiones. yo voy a tener el mismo efecto si yo, por ejemplo, pico la hierbabuena o la menta, perdón, en este caso, la coloco tal vez sobre una ensalada, así es que la tomo como infusión para un tema respiratorio o no. Lo que pasa, doctora Sara, es que cuando nosotros estamos hablando de resfríos, estamos hablando de bebidas generalmente tibias a calientes, ¿no? Ajá. Y por eso es que lo asociamos a un té. Sin embargo, si usted se lo come, también va a Voy a obtener las tener el propiedades. beneficio. Claro que sí. ¿Y en qué me va a ayudar la menta en un proceso respiratorio? Al igual que la muña, la menta tiene aceites esenciales que, por ejemplo, pueden inhibir la replicación de algunos virus que complican este tema de los resfríos, por ejemplo, ¿no? Y hablando de virus, acá me mostraba que hay esta también hierba que incluso están haciendo ciertos estudios ya relacionados con el SARS-CoV-2. Cuéntanos un En poquito. el Instituto Nacional de Salud, doctora Sara, hemos iniciado también algunas investigaciones, por ejemplo, con el árbol de la quina, el árbol emblemático de nuestro escudo nacional. Nos hemos asociado con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estamos emprendiendo una investigación todavía a nivel in vitro, Claro. ¿no? Igual estamos probando algunas plantas medicinales peruanas, ¿no? Entonces, Todavía a nivel in vitro. Entonces, la hipótesis que se tiene es que esta planta podría de alguna manera ayudar a la no replicación de este virus una vez que ingresa al cuerpo. Exactamente. Pues ¿no? ojalá que sigan las investigaciones, pero que sobre todo tengan todos los resultados. Finalmente tenemos aquí el quión y la Y la cebolla. cebolla. Finalmente, ¿cuál es la mejor manera de utilizarlo para poder ayudarnos con procesos Con respiratorios? esto podemos hacer jarabes para la tos y con esto podemos hacer test, ¿no? Picándolo muy pequeño. Y bien rayadito Así en una es. cucharadita y lo dejamos macerar y que suelte ese líquido y tal Así vez es. ese líquido Y un poquito beberlo. de limón. Un poquito de limón, pues va excelente. Ahí tienen ustedes este estudio, sobre todo Fátima, que tienes niños pequeños, que seguramente te va a interesar tener estas alternativas naturales para poder complementar cualquier proceso respiratorio y por supuesto los hogares de todas nuestras familias peruanas que pueden beneficiarse de toda esta información. Siempre recordar, buscar información en fuentes seguras y una de ellas, por supuesto, el Instituto Nacional de Salud. Adelante, Fátima. Muchas gracias, Sara. Bueno, el truco que yo tengo para el jarabe de cebolla es con miel de abeja, porque si no, mis hijos no hay forma, pero con miel de abeja ni cuenta se dan y lo sano sí, a veces es a todos. Vamos con más preguntas. La doctora Carvajal está aquí para resolver sus dudas y Félix también está ya en la línea desde Surco para su consulta. Félix, buenas tardes, lo escuchamos. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle a la doctora, buenas tardes. Tengo una mamita que tiene 79 años. ¿Ya? Mi mamá tiene 79 años. Ujú. Ella tiene como algo a la nariz
se le tapan las dos fosas nasales, le viene como 2 tacos de la parte de arriba hacia la garganta. Es como si fuera un moco así espeso, que no le deja respirar. También en la mañanita amanece que viene de la nariz hacia la garganta, amanece con flema. Doctorita, tiene también ¿cómo se llama? Vamos, Félix, a hacerle... Un olor así de la garganta. De la nariz tiene un olor así como podrido, así. Sí, claro. No se preocupe, Félix, aquí la doctora Carvajal nos va a dar alguna respuesta. Claro, en el caso de la paciente que menciona que tiene obstrucción nasal bilateral con mal olor y que esto le impide respirar bien, sería bueno una evaluación lo antes posible, porque probablemente podríamos estar hablando de algún tipo de lesión tumoral, alguna masa que haya dentro de las fosas nasales que impida que el paciente esté respirando adecuadamente por ambas fosas nasales. Como les mencionaba, las más frecuentes son los pólipos, pero no son las únicas. Entonces, porque, bueno, no me da datos tan exactos para solo pensar en sinusitis. Si pensáramos en sinusitis, puede haber obstrucción, pero no tan marcada, porque se produce congestión básicamente en el cuadro de la sinusitis. El paciente tendría que tener más que todo moco y, bueno, si es que el paciente lo suena, pues esto por lo menos por un momento puede permeabilizarse. Pero si está constantemente obstruida esas fosas nasales, sí le recomendaría acudir a un otorrino a hacer una evaluación adecuada, una rinoscopía anterior, posterior, una endoscopía nasal y determinar si es que hay o no hay una masa tumoral dentro de esas fosas nasales. Ahora, doctora Carvajal, ¿la vacuna del neumococo, tanto para las personas mayores y para los niños, ayuda en algo? Claro que sí. El germen más frecuente en el caso de sinusitis bacterianas es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Entonces, si las personas se pudiesen vacunar contra el neumococo, pues esto favorecería a que los cuadros no sean tan severos, tanto de una neumonía, de una sinusitis o incluso de una otitis media aguda, que también el mismo germen puede producir. Bueno, tenemos la posibilidad de vacunarnos contra el neumococo, así que por favor, si aún no lo han hecho, vayan, porque aquí la doctora Carvajal nos está dando esa importante recomendación. Vamos con más llamadas y tenemos ya a Emily en la línea telefónica desde ATE. Emily, buenas tardes, la doctora Carvajal la escucha. Buenas tardes, doctora. Bueno, llamo de verdad por un tema que tengo mi mamá, que el año pasado le hicieron una resonancia magnética. Y en ese proceso, doctora, porque mi mamá perdió el equilibrio, ¿no? Perdió el equilibrio total, no tenía estabilidad ni al sentarse. Entonces era una preocupación. Hicimos un descarte neurológico, del cual el neurólogo nos dijo que, bueno, como tiene, porque tuvo unos paros cerebrales así pequeños, pero no es el que le está haciendo perder el equilibrio. Entonces, en la resonancia, doctora, nos salió que mi mamá tiene alteraciones de sinusitis maxilar esfenoidal y etemoidal. Entonces, y le sale como que más, aquí tengo la resonancia mastoiditis izquierda, pequeño quiste pineal. Mi mamá, por ejemplo, cuando toma el líquido, algún líquido, lo devuelve por la nariz. Ella tiene 68 años, ¿no? Y mi preocupación es que ella ahorita no tiene estabilidad. Hace poco se ha caído y se fracturó el brazo. Entonces, no sé, doctora, qué hacer con mi mamá, porque me preocupa como hija, ¿no? Me siento impotente y desesperada ante esta situación. Muy bien, Emily. Primero cálmese, que aquí estamos para ayudarla, y justamente la doctora Carvajal es una experta en este tema, a ver qué luces nos puede dar y cómo podemos ayudarla desde aquí, desde Cuerpo Médico. Doctora Carvajal. Bueno, esta paciente menciona justo varios problemas que competen al otorrino. Menciona un cuadro sinusal de la nariz, menciona un cuadro del oído, porque menciona también lo que es la parte de vértigo. Vértigo es otra patología que solemos ver los otorrinos. Dentro de la especialidad hay una subespecialidad que es la otoneurología, que justo ve esta interfaz entre los pacientes que pueden tener un vértigo de origen periférico, o sea, por el oído, y los otros que pueden tener un vértigo de origen central, que es de origen neurológico.
En el caso de la señora, incidentalmente, o sea, de casualidad le descubren la sinusitis. Y es, en el caso de ella, menciona sinusitis maxilar, esfenoidal, ecmoidal, estamos hablando de una pansinusitis, o sea, no es una sinusitis leve. Entonces hay que reevaluar a esta paciente, hay que acudir al otorrino, se le va a tener que hacer una tomografía porque es la forma más adecuada con una tomografía poder ver los senos paranasales y verificar en qué condición está lo de su sinusitis. Hay tratamiento para sinusitis crónicas sin necesidad de llegar al tratamiento quirúrgico, y con respecto a la parte de vértigo también tendría que ser evaluado por el otorrino para tratar de verificar si ese vértigo es producido por el oído interno. Recordemos que en el oído interno está tanto la parte auditiva como vestibular. Entonces, y esta paciente, por ser una paciente mayor, probablemente debe tener problemas auditivos, el nervio vestibular puede estar afectado y esto estarle generando los vértigos que tiene la paciente. Bueno, entonces la recomendación es ir al otorrinolaringólogo para seguir con un buen diagnóstico y tener alguna solución. Vámonos con Sara nuevamente hasta el Jardín Botánico porque hay tanto para descubrir y además qué ganas de ir a visitarlo cuando Sara nos hace recorrer estos espacios. Sara. De todas maneras, Fátima, tú sabes que acá tenemos 400 especies distintas de plantas de diferentes partes de nuestro país, gracias a una eminencia que es el doctor Cabieses, que en paz descanse y que gracias a él pues hoy podemos disfrutar de todo esto y continuar además con nuestros especialistas como lo hoy hemos tenido con el doctor Jorge Cabrera, quien es biólogo, a quien le quiero agradecer muchísimo todo el aporte que ha tenido con nosotros. Muchas gracias. Para servirle, doctora Sara. Bueno, y esperemos tenerlo en una nueva oportunidad y nosotros todavía no nos vamos, seguimos aquí, Fátima. Bueno, muchas gracias, Sara, y también quiero agradecer a todas las personas que trabajan en la investigación en nuestro país, grandes investigadores, grandes médicos, y de verdad uno se siente muy orgulloso de ser peruano y cuando habla con médicos en el extranjero se sorprenden de la calidad que tiene cada doctor cuando nos atiende, ¿no? Esa empatía y el llegar a profundidad al diagnóstico. Bueno, yo quiero agradecerle aquí a la doctora Merly Carvajal, pero antes pedirle sus conclusiones y recomendaciones sobre este tema de la sinusitis. En el caso de esta patología, sí es recomendable que si el paciente tiene un resfriado, si se enferma constantemente, tiene que acudir al especialista. Porque como les mencionaba, a veces un simple resfrío sí se puede complicar. Una rinitis alérgica se puede complicar con este tipo de patología y más aún si tenemos algún defecto estructural dentro de la nariz como un tabique desviado, cornetes hipertrófico. Entonces lo ideal es que acudan al especialista. Lo otro, la vacuna también es una forma de tratar de prevenir ciertas infecciones. En este caso, para evitar una complicación de una sinusitis viral o una bacteriana, el hecho de colocarse una vacuna contra el neumococo también es una buena posibilidad. Y tratamiento hay, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, siempre va a ser previa evaluación para considerar en cada uno de los pacientes. Bueno, doctora, le agradecemos mucho su presencia. Nuevamente le invitaremos para seguir conversando de otros temas vinculados a su especialidad. Y ha estado con nosotros la doctora Merly Carvajal. Recuerden, es otorrinolaringóloga del Hospital Arzobispo Loaiza. La pueden encontrar ahí. Hay muchas referencias, pero también casos particulares que se atienden en el hospital. Gracias a usted y a todo el gran equipo. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico. Bueno, yo creo que Sarita no se quiere mover de este jardín botánico y más bien creo que nosotras nos vamos para allá, Sara, para disfrutar contigo de la naturaleza y de todo lo que tenemos aquí en el país. Y es que, Fátima, en realidad es una parada obligatoria. Realmente no puede ser que nosotros, teniendo tanta vegetación
y sobre todo tanto aprendizaje de las plantas, la gran mayoría de personas no las conozcan. Buena hora que Cuerpo Médico puede darse el tiempo de venir hasta acá y empezar a difundir lo que tenemos, no solamente como parte de nuestra cultura, sino además por beneficios para nuestra salud. Pero algo muy importante que mencionaste, Fátima, es que aun cuando las plantas medicinales tienen estas propiedades, siempre tiene que ir de la mano con la conversación del médico, porque hay interacción y también puede haber toxicidad. Y dicho sea de paso, aprovecho para contarles que la ayahuasca, que es una liana que hemos hablado al inicio del segmento, justamente tiene propiedades para poder ayudar con temas de adicción y con temas de depresión. Así que está anotadísimo en agenda que cuando toquemos ese tema vamos a venir por aquí para hablar un poco más de la ayahuasca. Bueno, Sara, como siempre, muchas gracias. Y creo también, Aura, que hablar del sistema inmunológico es fundamental para entender a veces por qué nos enfermamos o por qué otras personas, por ejemplo, en tu caso, tienes el sistema inmunológico muy fuerte, no te dan COVID, ¿no? Me resfrío. Pero interesante, ¿no? O sea, sí, ¿qué claro. hacer también para seguir fortaleciéndolo? Es que yo creo que en la información, en la prevención está la clave, ¿no? Justamente el doctor Cabrero lo mencionaba, ¿no? En el interior de nuestro país no es que exista la posta probablemente con mucha cercanía, entonces hay una medicina tradicional que tiene que encontrar esta sinergia con la medicina académica justamente para repotenciar, para poder tener recursos precisamente, porque bueno, igual hay personas que probablemente no estén muy acorde o muy adecuadas con el tema de la medicación en exceso, definitivamente. Entonces yo creo que las alternativas son buenas siempre y cuando exista una asesoría médica, definitivamente. Así es. Bueno, y hoy hemos aprendido que la sinusitis empieza de una manera viral, inflamando, pero cuando ya pasa la semana se convierte en una infección, cambia la mucosidad y lo que hay que hacer es asistir de todas maneras donde un otorrinolaringólogo para que nos pueda dar el tratamiento adecuado. ¿Se puede complicar? Sí. ¿Hay posibilidades? Por supuesto, está la vacuna del neumococo para evitar justamente tener un caso severo. Y bueno, así nos vamos, mira, vámonos ahora donde Sarita, mira, ahorita sí, nos vamos. Sarita, por favor. Pero bueno, también hablemos de la buena alimentación. La buena alimentación es fundamental y esas hierbitas que te rodean, yo creo que vamos a ir a tomarnos ahí una hierbita. Un matecito, un matecito. ¿no? Unos matecitos. Y lo has dicho bien, Aura, la buena alimentación es siempre pilar, porque eso también va a ayudar de todas maneras a nuestro sistema inmune. Nos despedimos, chicas. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. También a todas las personas que nos llaman, que nos envían mensajes y hacen sus consultas a los especialistas. Mañana estaremos nuevamente con ustedes hablando de los temas que les interesan. Y hasta aquí llegó Cuerpo Médico. Chao, hasta mañana.